Vamos a configurar el servicio NFS que nos va a permitir compartir carpetas tanto con clientes Linux como con clientes Windows. Vamos a instalar el paquete que se llama NFS Kernel Server. Una vez que se instala, vamos a crear las carpetas que son las que vamos a compartir. Ya que están creadas las 3 carpetas que vamos a utilizar para compartir. A estas carpetas le vamos a modificar todos los atributos para que los usuarios puedan utilizarlas sin ningún problema. Pues ahí le cambiamos lo que son los atributos. Este equipo hay que unirlo, hay que incluirlo en el DNS y hay que darle una IP. Entonces ya no necesitamos instalar nada más, vamos a cambiar la red y lo vamos a poner en red interna. Una vez que ya lo tenemos en red interna, entonces vamos a hacer la configuración de la tarjeta de red. Porque ya este servidor tiene asignada una IP dentro de la red que estamos usando. Ya me responde el DNS hacia el dominio que estamos usando. Ahí está editado ya el archivo host. Lo que me falta es darle un hostname a este equipo. Vamos a ponerle NFS. Y entonces ya podemos empezar a hacer lo que es la configuración del NFS. Como ya el DNS está funcionando, podemos hacerle ping al servidor DNS, ya sea por medio de la IP, ahí está respondiendo, o también podemos hacerle ping por el nombre. Se llama DNS y está en el dominio ina.com, que ahí también ya está respondiendo. Con esto ya podemos hacer la configuración del DNS, que sería modificar el archivo export que está en etc. Por cualquier cosa, hacemos una copia de este archivo. Y vamos a editar el archivo original. En este archivo vamos a indicar cómo se llaman las carpetas y dónde están las carpetas que yo voy a compartir. Entonces las carpetas las creamos. Vamos a ir a verificar primero esto. Vamos a hacer un pwd para saber dónde estamos. Y ahí le vamos a hacer un ls-l para corroborar que ahí están las carpetas que queremos compartir. Porque tenemos que conocer la ruta donde están esas carpetas. Entonces ahora sí, editamos el archivo export y le vamos a decir que están en home, en máquina 1 y se llama carpeta 1. Aquí dejamos un tab y luego tenemos que indicar con quién lo queremos compartir. En el caso que sea una IP específica o si queremos compartirla con toda la red. En este caso, la primera, vamos a compartirla con toda la red, que sería la red 00. Aquí indicamos la máscara y luego le damos las características que va a tener esta carpeta o las propiedades que le vamos a asignar. Okay. Una vez que ya lo asignamos a la carpeta, le asignamos las propiedades que queremos compartir, podemos copiar esa línea para las otras 2 carpetas. Y en este caso, la carpeta 2, por ejemplo, también la vamos a compartir con toda la red, pero la 3 la vamos a compartir solamente con el cliente que tiene la IP 100, que era la primera IP que reparte nuestro DHCP. Aquí lo guardamos y salimos de aquí. Reiniciamos el servicio NFS.
no tiene que darnos ningún error. Podemos revisar el estado. Y ahí está perfecto. Ahora, desde el cliente podemos probar que tengamos acceso a estas carpetas. En el cliente Windows verificamos que ya tenemos una IP asignada por el servidor. Nos vamos a ir al panel de control. En la opción programas vamos a encontrar la opción que dice activar o desactivar características de Windows. Aquí nos va a desplegar un menú donde tenemos que buscar el servicio NFS. Aquí lo tenemos, desplegamos la opción y marcamos las dos opciones. Le damos a aceptar, ahí va a tardar un poquito instalándolo. Una vez que ya lo instaló, le damos cerrar y en la línea de comandos en Windows ejecutamos el comando para poder montar nuestra carpeta. Entonces ejecutamos el comando mount, le decimos de qué servidor viene, que es el 0.3, 2 puntos, la ruta donde está la carpeta, en este caso sería máquina 1, y la carpeta que estaba compartida para toda la red era la 1, la 2, y en este caso este equipo tiene la .100, entonces él también va a tener derecho a la carpeta 3. En este caso le vamos a poner la carpeta 1 y tengo que indicar una letra en la cual la quiero montar, ya que Windows trabaja a base de unidades de disco. En este caso esta la vamos a montar en la unidad Z. Ya está montada. Podemos montar la otra. En la unidad Y. Y este equipo también va a tener acceso a la tercera carpeta porque tiene la IP.100 y la vamos a asignar a la unidad X. Ahí están montadas las tres. Si ingresamos al explorador de Windows, en la opción de este equipo, aquí tenemos que ver las carpetas que ya montamos. Entonces, como este equipo va a tener acceso a las tres carpetas, aquí él puede crear un archivo, puede estar en cualquier aplicación y guardar dentro de esa carpeta. Esto es carpeta 1. Okay, vamos a hacer otro archivo en la carpeta 2. Vamos a crear una carpeta. Okay, y en la 3, que él es el que tiene derecho. Ahora vamos a probar esto mismo, pero desde la carpeta 3. Entonces, en el servidor, si nosotros le hacemos, vamos a hacerle un clic para ver lo que tiene cada uno, ahí vemos los archivos y las carpetas que ese cliente acaba de colocar dentro. En realidad no las hizo en la máquina de él, sino en la máquina del servidor. Ahora lo vamos a probar con un cliente Debian. Este cliente solamente tiene una tarjeta de red que en este momento está en NAT. Ingresamos a la terminal y vamos a ingresar como superusuario con el comando su- para tener los derechos de root. Aquí vamos a ejecutar el comando para instalar el NFS Common. Y le decimos que sí. Y esperamos a que se instale. Ok, una vez instalada, tenemos que poner la tarjeta de red en red interna. Y tiene que estar en la misma red del servidor para que tome una IP.
Reiniciamos el servicio de networking. Le hacemos un IPA y ya aquí tomo una IP de nuestro rango de IPs. Tiene en este caso la 101. En este caso, si hacemos un NS lookup al servidor DNS, debería funcionarnos. Ahí está. Y también si le hacemos ping al servidor NFS, debería funcionar. Ahí está también. Ok, entonces, ya comprobando que tenemos comunicación con el servidor NFS, en Debian nosotros o en Linux tenemos que tener una carpeta que es la que va a recibir a la carpeta que viene del servidor. En Linux nosotros no tenemos las unidades de disco, aquí lo que tenemos son ficheros, entonces una carpeta es la que va a tener que recibir a la carpeta que viene del servidor. Entonces primero vamos a asegurarnos dónde estamos, en este caso dice que estamos en la carpeta de root y ahí no sería conveniente hacer ese montaje. Entonces vamos a hacer una carpeta en la carpeta home, que es donde la mayoría de usuarios van a tener acceso. Y ahí vamos a crear una carpeta que se llame compartida. Okay, ya está la carpeta. Ahora lo que hacemos es crear el montaje. Entonces indicamos el comando mount, de dónde viene la carpeta, que sería el servidor .3. Los puntos es igual a la línea que pusimos en Windows. Era en máquina 1 y se llama carpeta. En este caso, este cliente puede tener acceso a la carpeta 1 y a la carpeta 2 que están compartidas con toda la red, pero no a la carpeta 3, porque la carpeta 3 era solamente para quien tenía la IP que terminara en 100. Ok, entonces vamos a ponerle, por ejemplo, carpeta 1 y vamos a decir quién es el que recibe esa carpeta, que sería carpeta compartida. Aquí le damos Enter y ya aquí en teoría deberíamos de tener el montaje de la primera carpeta. Entonces vamos a hacer otra carpeta que se llame compartida 2 y vamos a montar la carpeta 2 que también tiene derecho en la carpeta compartida 2. Entonces, si le hacemos un ls a home compartida, aquí vamos a ver el archivo que hizo el cliente Windows, ¿verdad? Porque esta carpeta está compartida por todos los usuarios. Si le hacemos un ls a la carpeta compartida 2, vamos a ver también lo que hizo el cliente Windows en la carpeta 2. Entonces vamos a ingresar a Home. Aquí yo estoy como root, ¿verdad? Voy a cerrar la sesión para que quede como cliente. Okay, aquí estoy como cliente. Estoy en la carpeta de la máquina. Entonces me voy a salir un nivel más para quedar en Home. Aquí si le hago un ls ya estoy viendo las carpetas, ¿verdad? Que son compartida y compartida 2, que son compartida, está recibiendo la información que está en el servidor dentro de la carpeta 1 y compartida 2 está recibiendo la información del servidor que está en la carpeta compartida 2. Entonces vamos a hacer una carpeta en la carpeta compartida que se llame prueba cliente Debian. Vamos a poner aquí. Ok. Y aquí le vamos a hacer en compartida 2 otra carpetita. Ok. Si yo me voy al servidor, en el servidor NFS, y digamos, bueno, vamos a hacerle un tree, vean que ahí están ya las carpetas y que hizo el cliente Debian, ¿verdad?
en las carpetas en las cuales él tiene permiso. Si tratamos de montar una carpeta donde él no tiene acceso, simplemente nos va a dar un error, porque no se puede. Ahora, dentro del cliente Debian yo puedo hacer que ese montaje sea permanente. Y puedo ver también cuáles carpetas o cuáles montajes tengo con el comando df-h. Ahí me va a mostrar de dónde viene la información y a dónde la monté. Entonces, para hacer el montaje permanente en el cliente, tenemos un archivo que está en etc y se llama fstab. En este archivo nosotros tenemos que indicarle de dónde viene la carpeta, a dónde la voy a montar, etc. Pero no lo puedo hacer con el usuario cliente, tiene que ser con el usuario root. Vean que aquí de hecho no me deja hacer nada, ¿verdad? Puedo ver la información, pero no puedo hacer. Entonces ingresamos con su menos, colocamos la contraseña de root y ahora sí vamos a editar el archivo etc fstab. En este archivo vamos a agregar la línea donde nosotros le vamos a decir primero de dónde viene, ¿okay? ¿Qué es lo que viene de ese servidor? Recuerdan que estaba en máquina 1 y se llamaba carpeta 1. Le dejo tab y le voy a decir para dónde va, o sea, dónde la voy a montar. Lo pusimos en home, se llama compartida. Luego le damos tab, indicamos que va a ser por medio de NFS con todas las configuraciones por defecto y lo ponemos en 0. ¿Okay? Y eso sería. Esta sería la línea que nos va a permitir montar la carpeta 1. ¿Okay? Entonces, esta misma línea la podemos copiar y lo que hacemos es cambiar el nombre. Porque este usuario también va a tener derecho a la carpeta 2, pero se va a montar en la que se llama compartida 2. ¿Okay? De manera que ahora si yo reinicio la máquina, bueno, luego le hacemos un montaje, un mod "-a", para que los valores que están en ese archivo se ejecuten y ya si yo apago la máquina el montaje no se me va a caer.